Hola, buen día compañeros, bienvenidos. Aquí David Ochoa, como ya todos ustedes saben y conocen mi nombre. Bienvenidos a esta capacitación, a este entrenamiento, a la segunda parte de la habilidad en el trato personal. Esperamos que ya hayan utilizado o aplicado alguna de las técnicas que vimos en la primera parte y dar un pequeño abrir un pequeño punto en el desarrollo de estas habilidades, que es un crecimiento tanto personal, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal y a nivel de círculo, lo que es círculo social, ¿no? Lo que es personal, social y profesional. Para eso son estas habilidades. Lo que están logrando al desarrollar estas habilidades es algo muy sencillo. Es simplemente dar velocidad y rapidez a conocer nuevas personas también, aparte de mejorar nuestra relación con las personas que ya conocemos, sino abrir nuestro círculo de redes, de red social, por así decirlo, ampliar nuestras amistades y que esta velocidad a la hora de incrementar la amistad de una manera más rápida y de que se convierta en un prospecto de una manera mucho más rápida para que su negocio sea más efectivo. Lo que hacen estas habilidades es incrementar la velocidad en la que hacemos amigos también, no solamente para el ámbito profesional o crecimiento o para la relación con nuestra familia y conocidos y amigos, ¿ok? Sino para crear y establecer nuevas relaciones. Recordemos un poquito lo que vimos en la primera parte, que fue el conocimiento humano. Fueron 3 puntos muy importantes, que es cómo retiene la información el cerebro, cómo aprendemos, cómo compra. Y dependiendo de los métodos de instrucción, ¿qué tanto por ciento de retentiva tiene el cerebro humano? Sabemos que combinando el método explicativo con la demostración, pues estamos ampliando el margen de retención de la información que nosotros estamos dando a nuestros prospectos. ¿Ok? Bien, vimos también un poquito lo que es la naturaleza humana, la importancia de saber ver al individuo como persona, el por qué es lo que es y el por qué hace lo que hace y por qué actúa como actúa bajo determinadas circunstancias o en determinadas circunstancias, y también a saber valorar la naturaleza del ser humano, lo que es la naturaleza humana. El ser humano, como vimos, es egoísta por naturaleza desde los inicios de los tiempos y es importante usar este conocimiento en provecho propio. Y estas habilidades, este conocimiento que les estamos dando a ustedes, viene basado en estudio de este conocimiento del que el ser humano es egoísta y de cómo podemos aprovecharlo de una manera para que nosotros tengamos un beneficio y, por supuesto, con el fin de ayudar a otras personas a que tomen una decisión más acertada y cambiar sus vidas. ¿Ok? Bien, vimos también un poquito el concepto de cómo desarrollar la habilidad de hablar con las personas, del interés que tenemos que mostrar, de cómo podemos elogiar y aplaudir sus logros, sus hazañas, del por qué es importante también entender el por qué las personas actúan como actúan, el por qué son como son, y entender ese concepto fundamental que es también el hacer sentir importante a los demás, ¿no? El elogiarlos, el sentir el interés por la persona en sí, por el prospecto, en este caso de nuestra industria, y por supuesto el hacerlos sentir de una manera importante, como igual que a ti te gusta sentirte importante y que te traten de una manera diferente, pues a las demás personas es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que desarrollar esa habilidad. También vimos un poquito la habilidad de mostrarnos de acuerdo con ellos, de sentir de una manera natural, de crear ese ambiente, de estar receptivos y de mostrarnos de acuerdo con los demás. Y de las pocas veces que realmente es necesario mostrar el desacuerdo, sino buscar una forma de explicarles nuestro punto de vista, entendiendo, por supuesto, el suyo, el decir el te entiendo, te comprendo, estoy de acuerdo contigo, pero viéndolo de esta manera ya solventamos, por ejemplo, determinada situación, ¿ok? También vimos el cómo guiar a las personas, a los prospectos psicológicamente, para hacer lo que nosotros queremos que hagan. Esto se hizo mediante preguntas cuya única respuesta es afirmativa, es el sí, y cómo desarrollar esas preguntas cierre también en cada diapositiva para ir mentalizando al prospecto hacia un sí final en el cierre, y cómo también hacer esas pequeñas preguntas con doble respuesta afirmativa, ¿ok? Del sí o sí, no queda de otra, ¿de acuerdo? Bien, esos son los puntos que vimos en la primera parte. En esta segunda parte vamos a hablar un poquito de lo que es cómo crear un ambiente de humor con las personas, de cómo crear ese medio más confiable, más relajado para los demás, también ese ambiente
de humor e ese ambiente amigable y tranquilo y relajado para que las demás personas puedan sentirse en confianza también de poder recibir la información que les vamos a dar. Vamos a ver 3 puntos muy importantes, 3 habilidades a desarrollar diferentes, que son la de elogiar, la de criticar y la de agradecer. Parece sencillo, igual, pero también hasta estas 3 sencillas habilidades hay que hacerlas de la manera correcta y adecuada. También tienen su pequeño truquito, ¿ok? Vamos a ver también muy importante en lo que es el causar una buena impresión y lo importante que es comportarnos de cierta manera para que esa primera impresión que causemos a los demás sea excelente. Y vamos a dar una pequeña pincelada hacia la habilidad de exponer en una reunión o en una junta, ¿no? Eso es también un poquito importante. Quiero recalcar que muchos de los datos que van a ver en las capacitaciones que están ustedes viendo, igual no extendemos mucho esa información porque hay capacitaciones específicas que desarrollan ese punto en concreto, como por ejemplo es esta de exponer. Vamos a tener una capacitación que se llama Técnicas para hablar en público. ¿Ok? Bien, pues vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ver lo que es la habilidad de desarrollar el humor con la gente, con las personas. A mí me gusta mucho esta fotografía que vemos del lado izquierdo. Las personas siempre van a tender de una manera o de otra por motivos de naturaleza humana, a llevar la contraria. Si creen o si ven que estamos tratando de convencerles de algo, pues van a reaccionar en sentido opuesto, ¿ok? Como el burrito y el granjero. El burrito quiere ir para, o sea, el granjero quiere ir para un lado con el burrito, pero el burrito está tirando para el otro, porque a veces nos ponemos tercos y pues el ser humano es así, tenemos esa tendencia, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese aspecto? ¿Qué debemos hacer? Pues simplemente nosotros debemos de entender que somos mensajeros, nada más, de que estamos brindándoles una oportunidad, que no nos hace ningún favor con entrar al negocio, sin embargo le estamos haciendo el favor a ellos por ofrecérselo y dejarlos ahí. Somos el mensajero, damos el mensaje y si ellos toman la decisión, pues perfecto. Y si no, les aseguro que si ustedes siguen su camino, muchos de ellos los van a seguir después, ¿ok? Bien. El punto de crear el humor con la gente es el siguiente. ¿Por qué debemos de crear el humor con las personas? Porque la gente va a tender siempre o va a tener la tendencia de comportarse con nosotros como nosotros nos comportamos con ellos. La primera reacción va a ser que si tú lo tratas de manera amable, educada, cortés y gentil, pues ellos se van a comportar de la misma manera contigo, ¿ok? Entonces es una parte muy importante de que el hombre va, como trates, serás tratado. Entonces 9 de cada 10 personas, el 90% de las personas van a responder a tu comportamiento de la misma manera como tú te comportas con ellos. Hay gente pues que igual se comporta diferente porque igual está bien frustrada o está desanimada o está desmoralizada o deprimida. Entonces también tenemos que ser capaces de entender y observar su criterio, ¿ok? Pero pues 9 de cada 10 personas, si tú los sonríes, automáticamente ellos te van a sonreír, ¿ok? Entonces es un gran punto importante que tengamos esa cualidad de siempre estar sonriendo, de estar felices, de ser entusiasmados. Tenemos una gran misión en esta vida que era de cambiar vidas. Entonces es importante, es importante. Para mí, por ejemplo, yo estoy muy entusiasmado, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta ayudar a personas y por eso me encanta estar feliz y sonriente. No sé si ustedes se han cruzado alguna vez con algún vecino o amigo o incluso conocido del barrio o que alguien han visto que conocen de una sola vez, pero si se cruzan con él en la calle y ustedes les sonríen y les saludan, esta persona va a reaccionar de la misma manera. Entonces, con un prospecto es exactamente igual. En el momento que vayamos a iniciar una conversación con una persona nueva que vayamos a conocer o que nos presentan, o incluso que ya lo tengamos como prospecto, antes de romper el silencio, es importante marcar esa sonrisa en el rostro para que se relaje el ambiente. La persona se va a relajar también, va a sonreír y se va a sentir más confiada, va a tener más confianza para contigo y lo que va a hacer es, va a estar más receptivo a la información que tú le vas a dar, ¿ok? Las personas por ende van a tender a hacer lo que tú hagas con ellos, ¿ok? Crear el ambiente de humor es muy importante porque estás llevando al prospecto o a la persona que estás conociendo, la estás llevando a tu terreno. De esa manera, esa persona, como te comentaba, va a estar más receptiva y va a ser más fácil que tú dirijas la conversación hacia el punto que tú quieres, ¿no? No esperar a que la otra persona marque
o desarrolle el escenario donde se va a manejar la conversación. Es importante que tú lo relajes con esa sonrisa y que esa persona al mismo tiempo se va a relajar y va a estar más receptivo y al mismo tiempo vas a generar ese vínculo de confianza, ¿ok? Por eso es importante también no solamente sonreír de la manera facial, sino tenemos que ser honestos con la sonrisa, sonreír también con la mirada y que nuestro carácter, nuestra expresión, tanto corporal como también de cara, sea exactamente la misma, vayan combinado. Tiene que ir combinado tu entusiasmo con lo que tú estás reflejando. Dicen que los ojos son el espejo del alma, así que es importante de que no nos vean de una manera hipócrita. Tenemos mucho por lo que estar felices, por lo que estar contentos, estar entusiasmados. Entonces, aprovechemos esa parte, esa sonrisa, para crear nuestro ambiente en las personas y llevarlos a nuestro terreno. De esa manera, las personas van a establecer esa confianza que tanto necesitamos para que crean en lo que les estamos diciendo, ¿ok? Bien, vamos a ver este sexto capítulo, que es muy importante, es un pilar también fundamental para la habilidad en el trato personal, el éxito en las relaciones humanas, que es el arte de elogiar a las personas. Como decíamos, no solo de pan vive el hombre, también necesitamos una pequeña motivación dentro de nuestro alma o nuestro espíritu, como ustedes lo quieran llamar, para poder estar entusiasmados con lo que estamos haciendo, ¿no? No sé si, yo creo que en algún momento a ustedes cuando les dijeron algo amable, les elogiaron por algún logro que hayan conseguido. No sé si ustedes anduvieron todo el día entusiasmados, motivados, queriendo hacer más cosas, contentos porque les dijeron y les agradecieron y les elogiaron ese hecho, y cuánto tiempo les duró ese entusiasmo, esa alegría, esa motivación. Y la gente tiende a hacer o a comportarse de la misma manera que tú, ¿no? Que es cuando te dicen algo amable y te elogian un hecho, pues te sientes motivado y con ganas de hacer más cosas. Entonces hay que ser generosos con los elogios, buscar cosas, bueno, cosas no, hechos que elogiar más bien, personas que elogiar, y esto va a generar también un muy buen ambiente de equipo. En el momento que la persona está siendo elogiada, se motiva y va a estar completamente al 100% con lo que tú estás queriendo hacer con los demás también. Es decir, elogia a las personas y se van a motivar para seguir haciendo y desarrollando lo que tú necesites que desarrolle, ¿ok? Pero aún así, el arte de elogiar o la habilidad de elogiar también tiene una forma correcta y adecuada de hacerlo, ¿no? Al principio debe ser honesto y sincero el elogio. Si no es honesto y sincero el elogio, pues mejor no elogiemos, ¿no? Busquemos algo que elogiar, pero de manera honesta y sincera. Y el elogio debe ser dirigido al acto, no a la persona en sí, ¿ok? Porque esto puede llevar a malos entendidos, a que puedes crear que puedes tener un favoritismo hacia esa persona en concreto. Y la persona igual a la que elogiaste en sí se puede sentir pues incómoda con ese elogio porque puedes estar creando conflictos para con los miembros del equipo. Entonces es bueno, importante elogiar el acto porque eso va a causar también un efecto de repetición, no solamente de la persona que ya elogiaste, sino de las demás personas que desarrollan el mismo acto también, pues debemos elogiarlos de la misma manera, ¿ok? Un elogio específico y dirigido al acto en sí, al acto determinado, ¿correcto? Bien, esto va a generar también, por supuesto, y muy importante, una satisfacción en ti. Es decir, en el momento que tú veas el agradecimiento de los demás hacia ti, la admiración que sienten hacia ti por haber elogiado y por saber elogiar a las demás personas, esto va a crear una gratitud hacia, bueno, pues obviamente hacia la persona que elogia. Entonces tú te vas a empezar a sentir mejor, vas a estar más dispuesto también, vas a sentir esa satisfacción personal, ese crecimiento en ti. Y cuando ves a los demás motivados, entusiasmados con el trabajo en equipo, pues eso también repercute en el interior de uno mismo, ¿ok? Entonces, pruébalo, hazlo y vas a ver cómo esa satisfacción que llega a ti también, pues obviamente es muy sana, ¿no? Todo esto que estamos haciendo es para el crecimiento nuestro propio personal y por supuesto para saber trabajar en equipo, llegar a ser líderes, grandes líderes y poder motivar a las demás personas a que hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿eh? Bien, vamos a pasar al capítulo 7, al séptimo capítulo, que es la habilidad de criticar. Eso también es muy importante, es un pilar fundamental, el saber manejar una crítica de la manera adecuada y correcta, ¿no? Pienso que las críticas deben ser siempre constructivas, de una manera
que cuando las digas, la otra persona no se sienta ofendida, no la haga sentir incómoda, no se le puede desmoralizar o no se le debe desmoralizar, porque una crítica mal hecha, lo único que va a hacer es crear un rencor hacia ti, va a crear ese malestar, ese pequeño, esa incomodidad también en el trabajo, en el equipo, y lo único que estás haciendo es que la persona a la que tú le hiciste una crítica mal hecha, pues se desmotive, se desmoralice igual y hasta busque una forma de desacreditarte, ¿no? Entonces, mejor también hagamos la crítica de la manera correcta y adecuada, y de esa manera vas a hacer que la persona se motive y solucione el error que haya podido cometer. La crítica tiene 7 formas, bueno, 7 puntos importantes a seguir para que sea una crítica exitosa. En primera circunstancia, tenemos que hacer la crítica a puerta cerrada, no gritar sin que nadie lo escuche, lo que es completamente reservada. Lo llamas aparte, independiente, con un tono de voz amigable, porque si lo dices también mal, pues lo que va a ocurrir es que los demás, pues ya lo van entre comillas, a criticar o a juzgar, ¿no? Entonces, en un tono amigable, llevamos a la persona a un sitio cerrado, a un sitio reservado donde nadie más oiga la conversación y, por supuesto, sin gritar, a puerta cerrada, lo que es la crítica, sin levantar la voz, sin gritar y, por supuesto, sin que nadie oiga esta crítica, ¿no? Y vamos a ir preparando, debemos ir preparando el terreno para que la persona reciba esa crítica. Es decir, vamos a elogiarle tantito alguna cosa que haya hecho bien, a darle su mérito, a colgarle su medallita, pues mira, esto lo hicimos bien, esto lo hiciste perfecto, esto bien, pero yo mejoraría aquí, ¿no? Entonces es simplemente suavizar el terreno para que la persona reciba la crítica de una manera más relajada y más amistosa, ¿ok? Entonces es importante ir creando el ambiente amistoso, hay que suavizar esa crítica de alguna manera y esto lo hacemos de esa manera, ¿no? Le decimos lo bueno, luego lo malo, lo hiciste excelente, pero mejora esto. Y ya, ahí queda. Y la crítica también es importante que sea impersonal. Es decir, hay que criticar el acto, no a la persona en sí. ¿Correcto? Es igual que el elogio. También elogiamos el acto y no a la persona. Pues aquí es exactamente igual. Vamos a criticar el acto, la persona no se va a sentir desmotivada ni desmoralizada porque fue un error nada más. Entonces, solucionamos el error de una manera amistosa y ofrecemos una solución de cómo puede mejorar aquel error que cometió o cómo puede mejorar aquellas cosas que no hizo bien, ¿ok? Es importante solicitar la cooperación, no exigirla, y más en nuestra industria, no podemos exigir lo que es cooperación, aunque puedes aplicar esta técnica para tu trabajo o tu empresa tradicional, ¿ok? Pero en la industria de network marketing no podemos exigir cooperación, debemos de solicitarla y si quieren bien y si no, pues buscamos a otra persona que quiera desarrollar ese acto, ¿ok? Pero para tu trabajo tradicional, pues te puede servir el pedir la cooperación, no exigirla. Es un hecho que vas a obtener mayor cooperación cuando pedimos las cosas que cuando las exigimos, ¿no? La exigencia es en el último recurso, ya cuando la persona pues no tiene razones y hace pues lo que quiere, ¿ok? Pero aquí, como digo, network marketing, pedimos las cosas, si no, pues se las pedimos a otro, ¿ok? Bien, es importante una crítica por error, nada más una. Si cometemos un error, pues nos gusta a todo el mundo que nos lo digan una sola vez, no que nos lo estén recalcando cada 10 minutos o cada hora de que cometimos ese error. Entonces, lo llevamos en reserva, le decimos el error que vimos que cometió o la imprudencia y le damos la solución y una sola vez nada más. Entonces, un error por crítica, o sea, una crítica por error, perdón. Entonces, hay que concluir la crítica también con un tono amistoso, con un tono de, pues somos amigos, hemos solucionado la cuestión, vamos a trabajar juntos, trabajemos juntos y ayudémonos de una manera mutua, ¿no? Estamos aquí para crecer juntos. Entonces, esa es la manera correcta de hacer una crítica y esa es la más importante de las 7, de los 7 puntos de la crítica, que es concluir en un tono amistoso. No podemos concluir con quedas advertido, procede en consecuencia, ¿no? Eso se hace o se hacía en los trabajos anteriores o en trabajos tradicionales, pero network marketing siempre amistosos y siempre con ese espíritu de trabajo en equipo y de cooperación, ¿de acuerdo? Bien, vamos al capítulo 8, muy importante también, que es la habilidad de agradecer a las personas.
Hasta esta habilidad que a todos nos encanta igual agradecer, igual no todo el mundo está hecho para dar las gracias, pero la mayor parte de la gente sí está dispuesta a agradecer. Pero hasta esta habilidad tiene su forma también de agradecer, ¿no? De cómo hacerlo adecuadamente, de cómo hacerlo de la manera correcta. Y yo creo que de todos es sabido que cuando te agradecen algo que no esperas agradecimiento o que lo haces simplemente por hacerlo y te dan las gracias, yo te aseguro que en la próxima vez que te pidan algo lo vas a dar con más gusto y vas a dar más de lo que esperan, pues los demás hacen exactamente igual. Cuando tú le agradeces algo que no esperan o lo agradeces de corazón y entusiasmado, te aseguro que van a dar más la próxima vez que queramos pedirles algo. Entonces es importante el agradecer a la gente, el demostrar la estima a las personas de una manera honesta y sincera, porque muchas veces no basta solamente con sentir ese agradecimiento o esa estima con las personas, sino hay que demostrarlo con palabras y por supuesto también con hechos. Es uno de los factores más importantes, el agradecer, el dar las gracias, pero aún así hay una forma de agradecer también. ¿Cómo ven? Cuando demos las gracias, en principio debemos hacerlas de corazón, ser sinceros, honestos, porque se nota la hipocresía, ¿no? Se nota cuando no las estás dando con ganas. Entonces, hay que dar las gracias con ganas, con el corazón abierto y de una manera adecuada también o sea, firme, ¿no? Con actitud, agradeciéndolo de verdad y de corazón. Hay que decirlo de una manera clara, dar las gracias en alto como si, bueno, como dicen cómo, pero pues la verdad no, hay que alegrarnos de dar las gracias, ¿no? Ser agradecidos con una persona que ha hecho algo por ti, ¿no? O sea, agradeciéndolo, por ejemplo, si una persona recibe a tu inscrito, bueno, a tu prospecto, perdón, o a tu invitado en una reunión, oye, pues gracias, Ángel, por haber atendido a mi prospecto o a mi invitado, haberlo recibido, haberlo atendido, te agradezco mucho y de corazón que lo hayas hecho, ¿no? Y hasta esto, como digo, es un arte, ¿no? Es importante mirar a las personas a quien demos las gracias. Cualquier persona que haya hecho algo por ti de corazón, pues también se merece que la mires a los ojos cuando le está dando las gracias, ser agradecidos también visualmente. Entonces es importante mirar a los ojos y, como te digo, con actitud, dar las gracias también con nombre propio, ¿no? Como comentábamos, si una persona te lleva o te da rentas en tu coche o te lleva una caja de café porque tú no puedes ir a buscarla con el corazón, pues dices, oye Ángel, pues gracias por haber hecho este acto, ¿no? Y como comentábamos, el quinto punto es uno de los más importantes, que es buscar, al igual que buscábamos formas de elogiar a las personas, esos detalles, ser observador, pues vamos a ser observadores y detallistas a la hora de buscar algo que agradecer. Te aseguro que todas estas habilidades van a hacer aparte de hacerte una mejor persona y de crecer de una manera interior, un poquito más allá, ¿no? Vas a ver cómo esa satisfacción que genera estas habilidades desarrollan esta habilidad de una manera natural en ti. Vas a ver que poco a poco lo vas a desarrollar de una manera que vas a ser observador y detallista por naturaleza, ¿ok? Entonces, seamos observadores, detallistas, porque cualquier persona agradece lo obvio, lo que se ve, lo que estás palpando o viendo constante, o sea, no constante, pero lo que ves a simple vista, ¿no? Pero muy poca gente realmente agradece esos pequeños detallitos, igual de que le sirvió un café a tu prospecto, o de que lo recibió en la puerta, o de que igual, no sé, te hizo un pequeño favor. Y esos pequeños favorcitos, cuando los agradeces, son los más motivadores, ¿no? Son los más agradecidos, o deberían de ser los más agradecidos, porque un pequeño detalle es muy importante para la persona que lo hace. Entonces también es importante que ese pequeño detalle, aunque no sea importante, pero pues que sea agradecido. Te aseguro que eso va a mantener en tu equipo y en tu organización una dinámica, vamos a crecer de una manera más grande, vamos a crecer como personas interiormente y eso te aseguro que nos va a mantener alegres y entusiasmados durante mucho más tiempo, ¿ok? Por eso comentábamos, seamos detallistas y demos las gracias hasta por el más mínimo detalle y busquemos cosas que agradecer constantemente, ¿ok? Yo te aseguro que pocas técnicas te van a servir tanto como esta de saber agradecer correctamente a las personas esos actos, ¿ok? Bien, vamos a pasar al capítulo número 9, que es la habilidad de causar buena impresión. Este es un dato muy curioso, pero mucha gente nos pasamos la vida preocupándonos de qué es lo que pensarán los demás de nosotros.
pero nadie más tiene el poder de poder influenciar en esa persona o de causar esa impresión más que tú. Tú vas a definir con tus acciones qué es lo que la otra persona va a pensar de ti, cuál es la primera impresión que va a quedar. Parece mentira, pero sí es, así es. Así es la vida, así es la naturaleza humana. El cómo te comportas, tus acciones te van a definir más tarde o más temprano, ¿no? Entonces, esa primera impresión va a ser marcada por el cómo tú actúes con esa persona en primera circunstancia, ¿ok? Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Pues de una manera gentil, cortés, adecuada, entusiasmada, de mil maneras, ¿no? Pero, o sea, en la manera correcta, o sea, como no la manera correcta, que uno se comporta como cree conveniente, ¿no? Pero como tú te comportes, es como va a ser esa primera impresión. Si tú te comportas de una manera adecuada y correcta, pues la otra persona te va a tratar de una manera adecuada y correcta y va a tener esa impresión de que eres educado y eres correcto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces el cómo nos comportemos va a marcar obviamente esa primera impresión en las demás personas. Si queremos que las personas nos elogien y nos admiren y que nos tomen por modelo y que nos respeten, es importante, obviamente, dar la impresión de que merecemos ese trato, ¿ok? Así que al comportarnos de la manera adecuada, pues esa es la primera impresión y debemos de comportarnos de cómo queremos que nos traten, ¿ok? Si queremos ese elogio y esa admiración, pues debemos de comportarnos de tal manera que les demostremos que nos merecemos ese trato, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo desarrollamos esta parte? Es muy importante, pues la gente te va a valorar por cómo tú te valores. Si tú te valoras a ti mismo, pues la demás gente te va a valorar igual que tú te valoras. Si tú no te valoras a ti mismo, pues ¿quién te va a valorar? Entonces debemos de sentirnos orgullosos por lo que estamos haciendo. Para mí es algo excelente, ¿no? El cambiar vidas, el ayudar a otras personas. Entonces para mí es un orgullo hacer o dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Entonces es importante que nos sintamos orgullosos. A veces nos da vergüenza decir que estamos en network marketing o que estamos en tal empresa o que nos dedicamos a determinadas cosas. Pero pues realmente si lo tienes claro, si tienes claros tus objetivos y sabes que este negocio es grande, pues la vergüenza no tiene por qué aparecer por ningún lado. Entonces lo que tiene que aparecer realmente es el orgullo. Sin caer en lo engreído, en la arrogancia ni en la prepotencia, por supuesto, como siempre decimos en 3% Leaders Club, honestos, humildes, sencillos, ante todo, y estar siempre dispuestos a escuchar y aprender de las demás personas. Entonces no debemos disculparnos por lo que estamos haciendo. Y cuando te pregunten a qué te dedicas, pues simple y sencillo. Tengo el honor o la suerte de trabajar para la mejor empresa del mundo o para una de las mejores compañías del mundo, ¿no? Entonces es importante que nosotros mismos nos demos valor para que las demás personas nos valoren. Bien, puntos para desarrollar estabilidad son muy importantes. En primero, uno de los más importantes es la honestidad, como comentábamos. No estemos o caigamos en la adulación, no caigamos en la arrogancia, no caigamos en la prepotencia y muy importante, no hagamos promesas que no podemos cumplir. Mucha gente igual tenemos la tendencia de decir a los prospectos, no, te vas a hacer multimillonario en 6 meses o vas a conseguir esto y vas a ganar dinero sin trabajar. Hay que ser honestos y realmente si queremos ser grandes líderes, el líder, como comentamos en la otra capacitación, se dedica a ser honesto y a decir el plan como es de verdad. Es un negocio realmente sencillo, pero pues no es fácil. Tiene sus pequeños contratiempos, por así decirlo, sus obstáculos, ¿no? Es un gran negocio, pero tiene obstáculos como cualquier negocio. Entonces, alejémonos de las promesas vanas, no prometamos algo que no podamos cumplir, y decir cosas sin sentido tampoco. O sea, realmente vamos a decir la honestidad, que esto es un negocio que realmente que es la única manera de ganar dinero, pues es la verdad, trabajando, ¿ok? Entonces, honestidad ante todo y siempre con un entusiasmo marcado, ¿no? Es importante estar entusiasmados, como comento, pues vamos a conseguir la libertad financiera desarrollando este negocio. Entonces el entusiasmo tiene que ir sin caer también en la exageración, por supuesto, pero tiene que estar dentro, ¿no? Felices, sonrientes y contentos por lo que estamos haciendo y desarrollando, ¿ok? La ansiedad es un factor que siempre debemos de tener y mantener oculto. Aquí dice que nos mostremos, que la ocultemos y que actuemos un poquito esa ansiedad, pero yo creo que igual te puedes optar por esa opción, intentar calmar tu ansiedad, o también puedes optar por transformarla en entusiasmo, como digo, sin exageración. Entonces podemos transformarla en entusiasmo para que la persona
no suscite sospechas de que estamos ocultando algo. Porque si te muestras ansioso, perdón, es porque tienes dudas de ti mismo. Y cuando tú tienes dudas de ti mismo, la otra persona lo percibe. Entonces, es mejor calmar esa ansiedad de alguna manera, sonriendo, o no sé, y transformarla en entusiasmo, ¿ok? Entonces es importante que no saquemos ese sentido de ansiedad, porque la otra persona le vas a causar dudas, va a sospechar y va a hacer que tarde en tomar la decisión o vas a hacer más difícil que tome esa decisión, ¿de acuerdo? Muy bien. Importantísima esta parte. A mí me parece fascinante este punto porque lo que se hacía antes en las otras compañías, años 80, 90, era intentar escalar y subir puestos pisando y criticando a los demás. Es importante no criticar, no rebajar a los demás, no hablen más de los, no hablar mal de los demás a espaldas de ellos, por supuesto, porque a mí me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Si a mí una persona habla mal de otra delante de mí, cuando yo no esté delante, ¿qué estará diciendo de mí? Entonces, pues obviamente no es de fiar, es una persona que siempre está buscando a ver por dónde sacar y por dónde poner la puntilla. Entonces es bueno, en principio, no hacer caso de las críticas, no meternos en el chisme, no meternos en ese embrollo de escuchar críticas ajenas. Cuando sea así, es mejor, oye, pues perdóname, te molesto, estoy ocupado, estoy haciendo otra cosa, y no escuchemos críticas porque nos llenamos nosotros mismos también de esa mala vibra, por así decirlo, ¿ok? Entonces es importante que tú tengas, que tus logros y tus méritos sean por ti mismo, no rebajando a los demás, ¿ok? Porque cuando tú estás remarcando o criticando o chismeando o rebajando a las demás personas, lo único que estás haciendo es enaltecerlos a ellos y rebajándote a ti. Entonces es mejor que tú tengas tus logros por ti mismo, que tengas tus propias medallas, no te cuelgues medallas tampoco ajenas de logros que hayan hecho otras personas, ¿ok? Esa parte es muy importante, porque el momento que empecemos a criticar, pues ahí empezamos un poquito el mundo del chismerío y vamos a caer en algo que realmente no es noble, ¿ok? Importante, no atacar tampoco a las demás personas, porque cuando atacas a una persona, lo más lógico es que se defienda. Entonces, el ataque es como un boomerang. Si tú atacas a las demás personas, lo que estás haciendo es que, o bien, dos factores. Una persona te va a guardar ese rencor por haberla atacado, si es una persona noble, pero lo más lógico es que te regrese el ataque. Es como un boomerang. Si tú atacas, la otra persona se va a defender. Es normal. Entonces, es bueno hablar con las personas y ver el por qué están actuando como están actuando, ¿eh? Así que evitémonos el ataque a las demás personas. También. Ok, perfecto. Ahorita vamos ya al capítulo 10. El capítulo 10 ya es la habilidad de exponer. Como comentábamos en principio, esta habilidad la vamos a extender tantito más toda la información en técnicas para hablar en el público. Es una capacitación que va a durar también va a tener como 3 o 4 capítulos. Estamos viendo porque a veces decimos hora o tiempo y pues a veces hacemos más del tiempo que decimos, pero es porque tenemos tanta información que queremos hacérsela llegar de una manera más clara, pero pues por eso estamos haciendo estas capacitaciones para que todos los miembros del equipo y de la organización tengan la misma y exacta información, ¿no? Desde nosotros hasta el nivel que tengamos que llegar, ¿ok? Bien, la habilidad de exponer vamos a ampliarla, como comentaba, en técnicas para hablar en público, pero tiene 5 reglas muy sencillas a seguir. 5 reglas que son la diferencia entre ser un expositor o un buen expositor o un expositor interesante a ser un expositor X o que duerme a las personas, ¿no? Bien, para ser hábil en la forma de exponer a las personas, en principio, o estar en una conferencia o reunión, tenemos que saber lo que queremos decir, ¿no? Si no sabes exactamente lo que vas a decir o si no tienes claro tu punto, mejor no digas nada, ¿no? Es importante hablar con autoridad, con tu propia experiencia, basado en tu propia experiencia y hablar con confianza, ¿ok? La única manera de lograr estos 3 puntos importantes es sabiendo exactamente y teniendo muy claro el concepto de lo que tú vas a explicar a los demás, ¿ok? Es importante ser breve, decirlo de una manera corta, concisa y clara y sentarnos, ¿ok? Nadie ha sido criticado por hablar de menos. Entonces, si alguien va a querer
o quieren que expongas más tu punto, que lo extiendas, te lo van a decir, ¿no? Entonces es mejor que lo digas de una manera clara y concisa, nos sentamos y si quieren que hables más, te aseguro que te lo van a pedir, ¿ok? Salgamos de manera exitosa de una reunión de ese tipo. Bien, es importante mirar al público cuando hablas. Cualquier persona a la que merezca la pena que te dirijas, merece la pena que también sea mirada. ¿Qué ocurre con este punto? Pues vas a generar confianza. ¿Por qué? Porque vas a tener claro lo que estás diciendo. Y como no lo estás leyendo, pues porque les estás mirando a los ojos, eso va a generar entre todo tu grupo, entre todos los interlocutores, determinada confianza de que lo que tú estás diciendo, pues tú estás plenamente convencido y seguro de que es así, ¿ok? Entonces es importante mirar al público, igual si tienes que tener notas para realmente extender un poquito, pues apunta simplemente lo importante y luego en base a esas palabras que tengas ahí, pues tú ya te extiendes a tu modo y mirando a los demás, ¿ok? Bien, importante también el buscar las cosas que les interesen a los interlocutores. No es importante lo que realmente nosotros queremos decir, sino lo que el público quiere escuchar, ¿ok? Entonces es importante seleccionar muy bien aquello que vas a decir y decirlo, como comentamos, de una manera concisa. O sea, realmente el triunfar a la hora de una exposición o de hablar en una reunión de amigos, social e incluso profesional, es saber lo que la gente quiere escuchar y decir lo que las personas quieren oír, ¿ok? Simplemente basémonos en eso. Y no pronunciar discursos, es importante. Ya los discursos o los oradores, pues ya no están no es que no estén bien vistos, sino que simplemente la gente ya no los hace caso porque aburren. No te guíes en las notas, no leas completamente todo aquello que quieres decir, simplemente pues dilo de la manera natural, de como tú eres, no intentes actuar, no intentes ser alguien que no eres, ¿no? Ya se lleva actualmente la naturalidad, el ser natural y el exponer de una manera natural. Habla con el corazón, habla con el sentimiento, di con claridad lo que quieres decir y pues de ahí ya está, seamos breves, ¿no? Y escuetos y no pronunciemos discursos, no leamos todo lo que tenemos que decir, ¿ok? Bien. Vamos ya terminando con esta segunda parte de la habilidad en el trato personal. Vamos a ver unas observaciones finales que nos hace Les Gebling, porque esta capacitación fue sacada de la habilidad del trato personal de Les Gebling. Ahí resumimos, la estudiamos a fondo, vimos lo que es más importante y los conceptos y los puntos más importantes, lo que más les puede interesar a ustedes, y los resumimos en esta capacitación para ustedes. Bien, es importante que el conocimiento que ustedes están adquiriendo, estas habilidades que les estamos guiando para que ustedes se desarrollen y sean más efectivos en las relaciones humanas, las utilicen y les apliquen, porque el conocimiento en sí no tiene ningún valor si no se aplica, ¿no? El conocimiento no vale de nada si no es utilizado o aplicado a la vida cotidiana. Realmente la vida no te va a pagar por lo que sabes, sino por lo que haces. Entonces es importante que todas estas técnicas que les estamos diciendo las utilicen y las apliquen, tanto en beneficio suyo como para enseñar a sus inscritos y a sus socios comerciales, a su equipo, a su organización, el cómo desarrollarse de una manera profesional, personal y social, ¿ok? Bien, estas técnicas, como que lo que les comentaba, aplíquenlas, utilízanlas de manera inmediata. Sabemos que igual la información o que esta capacitación la tienen que ver varias veces para poder igual no entenderla, sino comprenderla y que se quede más información retenida en el cerebro de cómo utilizar todas estas técnicas. Así que, pues sin nada más, aquí terminamos esta segunda parte de la habilidad en el trato personal. Seguimos diciendo que unan a su equipo, a su organización, a estas capacitaciones. Mándenos un mail. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues a través de la página del 3% Leaders Club en Google Plus, donde están estas capacitaciones, pues mándenos un mail y con todo gusto las atenderemos. Si en algún momento la cadena de su línea ascendente se ha roto, también sin ningún inconveniente, por favor, mándenos un mail, háganos saber en qué situación se encuentran y con todo gusto les echamos una llamada de teléfono o seguimos en contacto por mail de alguna manera para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten, ¿ok? Bien, pues aquí nos despedimos en esta capacitación. Utilicen las técnicas, aplíquenlas y les aseguro que van a sentir mayor satisfacción, van a ampliar su círculo social, van a mejorar su relación con las personas
con las que viven cotidianamente, con sus familiares, con sus amigos, y les aseguro que van a ser más felices, ¿ok? Muy bien, pues aquí nos despedimos. Bienvenidos, enhorabuena por estar capacitándose. Sean líderes, sean visionarios y nos vemos en las playas del mundo. Buenas noches.